Por pasar tiempo ¿en dónde? ¿Y en qué más? O sea, en pocas palabras se llama adoración eso. Adorar es cuando tú vienes y amas con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y haces lo mismo, te amas a ti mismo como a otros, como vas y haces discípulos. Pero vemos que la visión exactamente se te da por pasar tiempo adorando a Dios. Vemos entonces que es el resultado de adorar y esto da como resultado pasión, porque sabes de dónde vas, sabes de dónde vienes y sabes el camino y sabes que sin Cristo nada lo puedes hacer. Entonces vemos la emoción sin limitaciones es muy peligrosa o sin instrucción. Es por eso que muchos, es que yo me sé la Biblia, espérate, los demonios también creen y tiemblan. Hay que hacer lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice que tienes que pasar tiempo con un discipulador, tienes que pasar tiempo con Cristo, porque Jesucristo fue lo que hizo, agarró a 12, y esos 12 pasaron 3 años y medio con ellos, y después de ahí les delegó, y se fue todo un proceso. No creas que tú puedes saltarte este proceso. Es un proceso que deja Dios, y que a lo mejor, como imagínense Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era una persona educada por Gamaliel y por tantas personas muy estudiosas, demasiadas estudiosas, que llegó uno de vulgo y sin letra como Ananías y después con Pedro y con todos ellos que podían él enseñarles, pero él se sujetó y obedeció a Dios en todo lo que le decía, y es por eso que Pablo fue Pablo. El problema que el día de hoy queremos atajos. No hay atajos, porque eso me lleva a pasión. Una pasión de decir, yo puedo, sin nada. ¿Dónde le voy a darse un taratasco ahí? Órale. Cómale luego mientras hay. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo a nuestra manera, my way, no es tu way. Se ve muy feo eso. No es tu camino. Es el camino de Cristo. Él es el camino. Entonces no hay atajos, entienda, tiene que pasar por todo, porque tu pasión, sin limitación, si no tienes, siempre se pone en el arado, siempre se pone al buey viejo a un lado y al nuevo al otro en el arado para que lo vaya guiando, porque no se trata de las lecciones, se trata de madurez. Se supone que cuando tú estás discipulando a alguien, él ya tiene un poco más de madurez que tú. Se supone. Entonces, por eso nosotros tomamos, a mí siempre trato de que me digan, Alberto tiene las copias del discipulado, para que nadie me saque copias del discipulado, porque eso es lo que hacemos, es yo revisar quién va atrasado y quién no va atrasado y así poder ayudarles. Cuando veo que normalmente se pasa 6 meses el discipulado y veo que pasan 6 meses y la persona sigue sin discipular, entonces se sigue todavía que no está terminado, entonces eso quiere decir que no están dedicándole el tiempo y me doy cuenta y luego le voy a ver, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y casi siempre me dan la misma historia. No, es que el discípulo que tengo me deja plantado todo el tiempo. Y voy con el discípulo, le digo, oye, ¿y qué onda? ¿Por qué no has terminado? Pues porque mi discipulador me deja plantado. La misma historia. Entonces llego con uno, los junto a los dos, ¿qué hago? No, pues es que a mí a veces. No, pues es que a mí a veces. Ah, ok. ¿Y qué hay que hacer entonces? No, pues es que vamos al compromiso. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues háganlo. Y ya, puras excusas de una parte y de otra. La mayoría de los casos. Hay otros que simplemente el discípulo dice, no, pues ahorita no tengo tiempo. Como todo, a veces en la vida no es el momento, no pasa nada, no es el momento de esa persona. Pues a veces que es el discipulador, que sus prioridades no están en el discipulado. Entonces hay que corregir al discipulador. Porque no es, vuelvo a repetir, no es el pasar
una lección, un conocimiento nada más. Pero esa emoción, cuando tú la llevas, es que hay otros que realmente pues, ni les interesa ser discípulos. No tengo tiempo. Entonces, eso hay que entender que todo nuestro propósito en este planeta es una sola cosa. Es ve y haz discípulos. Esa es la gran comisión, ¿no? ¿Soy yo el que digo eso? No. Entonces, si tú no quieres hacer discípulos, ¿qué está sucediendo en tu vida? ¿Estarás tú actuando por emoción limitada por lo que dice la Biblia? ¿O estás utilizando tu emoción limitado por tus preferencias? Eso contéstatelo tú. Entonces vemos que así igualmente es como dijimos, es como viajar en una carretera, cerrados los ojos. Pues si Dios me dice que vaya a llegar a discípulos y yo hago como quiera lo que bien me parezca, entonces, ojo, de una forma o de otra estamos haciendo discípulos. ¿Sí me queda claro? ¿Le queda claro lo que estoy diciendo? ¿Quién te ve cuando a ti te vale 2 peras y con sal la palabra de Dios? Tus hijos. Entonces, ojo, vas a ser discípulos de una manera o de otra. ¿Sí me explico? Entonces, ellos van a ver cuando tú actúas por tu preferencia o actúas por la palabra de Dios, porque es muy claro el principio, es ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bellas, discípulos, ¿qué haciendo qué? Enseñando todas las cosas que Dios ha mandado. Ok, ¿qué cosas? Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Muy difícil? No. Lo que pasa es que actuamos más por preferencias que por lo que dice la Biblia. Entonces es un problema aquí en la iglesia, no, es en todo el mundo. Acuérdense, viene un tiempo que se llama la apostasía, donde el amor por Cristo, por Dios, se va a enfriar. Entonces vemos que Pablo agarraba y decía, no corro yo como golpeara el aire, yo voy por mi premio. ¿Cuál es el premio? Según ese pasaje dice que es la corona de justicia y no tan solo dada a mí, sino a todos los que esperan y aman su venida. Él está diciendo, esos que aman, ¿cuáles son los que aman su venida? Es los que están siendo obedientes, yendo y haciendo discípulos y haciendo lo que Dios dijo y por el propósito que nos tiene en este planeta es hacer eso hasta que Él venga. Pero si estás haciendo otra cosa, a lo mejor piensas que por venir a la iglesia es parte de, dice ahí lo que vemos de los Hechos, dice que partían el pan ¿en dónde? ¿Y en dónde más? ¿Dónde se juntaban? En el templo y en las casas, dice en ese pasaje. Ahí no lo dice, está parafraseado, pero en la escritura nos dice que estaban en el templo y en las casas. Aquí vienes al templo, si esta es tu familia, es tu casa, pero también en las casas tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿dónde hacen discípulos? ¿Aquí o en las casas? En las casas. Entonces, ahí ese es el concepto general de la Biblia. Pero entonces muchos agarran y piensan que por el venir al templo ya estamos cumpliendo lo que Dios nos dice. No. Aquí vienes a dar gracias. Aquí vienes a equiparte. Pero el trabajo está allá afuera. En las casas. Donde están tus amigos. Aquí venimos 2 veces a la semana, hermanos. Todos los demás está allá en tu casa. Es como equiparable a decir que eduquen los hijos en tu escuela y quieres que ahí pase el mayor del tiempo y tú con 1 hora y después en esa hora te la pasas en el celular. Es por eso que está careciendo de amor los niños, por eso están careciendo de aprecio, de reglas, todos. Después quieren que el domingo en una sola vuelta, que los maestros dominicales hagan la chamba de moral en 1 hora. Es imposible. Es imposible. Entonces, volvemos al principio, no podemos golpear el aire. Entonces nos dice ahí, déjenos que corre esto, que las palabras importantes del domingo pasado fueron convicción. ¿Qué significa convicción? Verdad y certeza. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Entonces vemos que hay principios bíblicos que nos deja Dios para poder establecer nuestras vidas, pero después nos da preferencia, y la preferencia es vivir convicción por preferencia, es circunstancial. ¿Qué quiere decir? Eso se le llama ahora ética circunstancial.
¿Qué quiere decir conforme? Yo me sienta conforme, yo crea conforme lo que me hace feliz, así actúo y tomo decisiones basadas bajo ese principio. Sí, pero si no están en la Biblia, entonces te va a llevar a que te rompas todo el vociferio. Échale, actúale por preferencias y eso va a suceder. Eso es lo que vimos el domingo pasado, del antepasado. Pero vemos que ahora vamos a ver un ejemplo precioso de actuar por convicciones, por principios, no por preferencias. Vemos que Israel constantemente se basaba por convicciones, por preferencias. Jeremías, ahora sí, 5:14. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Están? No se me quedan dormidos, ¿eh? No actúen por preferencia, quedarse dormidos. Amén. ¿Listos? Ok, listo. Vamos, dice ahí. Por tanto, así ha dicho Jehová. Ahí es por preferencia o por principio. Principio. Así ha dicho Jehová. ¿Qué dice? Dios de los ejércitos, porque dijeron esas palabras. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a ese pueblo por leña y los consumirá. Dice. He aquí yo traigo sobre vosotros cosas de dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente que la lengua y no tendrá. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá de tu mies y tu pan, y comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas, tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré, ¿de qué? De todo. Entonces vemos que esto también es una profecía, porque acuérdense, cuando usted ve palabras claves, aquellos días habla de cuando venga la gran tribulación. Pero ahí vemos literal que esto iba a suceder, era una profecía y se cumple cuando viene el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y se lleva cautivo a Israel y se lleva, mata a muchos y lleva a muchos ser esclavizados. Entonces vemos que aquí se cumple, pero era una profecía marcada porque el pueblo de Israel era terco. Ojalá que aquí no haya gente así como yo. Terco. Hijito, ponte a leer, hijito. No, es que ya qué flojera. Tú ya estás desactualizada. Ahora vamos a ir a ¿cómo se llama? Uno de Amazon, o vamos a ir a alguno de biblioteca en línea, no sé cómo se llaman ahorita las bibliotecas, pero vamos a agarrar y hasta allá me dan los libros, audiolibros de resumen de todo el libro. Y no me tengo que aventar las 260 páginas, ya me dan un resumen. Pues muy bien. A ver, cuando tengas tu bronca con Dios, a ver que a veces ese cuate viene y te hace un resumen. Oye, ¿qué entendiste sobre esto? Se me pasó, no lo leí. Eso es lo que hacemos con los predicadores. Esperamos a que nosotros le demos un resumen de lo que a nosotros nos habló Dios. Pero tú también tienes al Espíritu Santo que te guíe. Dice la Escritura que Él te enseñará cada cosa y va a interpretar la Escritura. Y mi trabajo y el de su discipulador es, primera meta, establecerlo ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, ese es el primer que ve al discípulo qué tanto tú amas a Dios, qué tanto pasas tiempo con Dios para enseñarle esos principios básicos bíblicos, para que se rija sobre ellos, no sobre lo que tú piensas, sino por lo que dice la Escritura. Y por eso les pedimos que se memoricen un versículo. No es que ya me lo sé, no te lo sabes, no me digas que te lo sabes. Es que digo, no me lo sé, pero es que me sé, espérate, te estoy diciendo que ese lo hagas con ese propósito definido, te digo. No es que bueno, entonces atásquenle mientras hay modo. Nada más que cuando viene el problemón, ¿cuál era el versículo que me decía el pastor que me memorizara? ¿Qué era?
empezaba con la A. No, o sea, con la A, imagínense. Entonces, el día de hoy, por misericordia, por amor se los pido, haga caso. Si ve que su discipulador no hace lo que él dice que hace, usted como quiera hágalo. Porque así dice en la Biblia que los fariseos hacían eso. Ponían cargas pesadas y no movían un dedo. Bueno, usted haga, y le decía a Jesús, no, haz lo que ellos dicen, pero no haga lo que ellos dicen que hacen. O sea, tú apréndele, como quiera. El beneficiado vas a ser tú. Yo con mis pastores hay unos que se fueron palmote bien gacho, y yo como que hasta el día de hoy me pongo y los escucho y me dicen, pero ¿cómo puedes? Está caído, pero no muerto. Entonces yo tengo que escuchar porque él va a decirme qué le sucedió cuando cayó, cómo lo hizo para restablecerse. Porque a lo mejor yo voy a poder, a lo mejor yo también caigo, no que quiera, pero puedo. Dice que cada uno tenemos que ver cómo sobreedifica, porque tenemos que ver la obra de cada uno, no sea que tú también caigas, dice la Escritura. Entonces tenemos que basarnos por principios bíblicos, no lo que tú piensas. No, es que ya pecó. Espérate, tú también, al momento de estarlo diciendo, tú ya estás pecando. ¿Te crees Cristo? El día de hoy tienes que entender, Israel hacía eso y por eso Dios dijo hasta aquí. ¿Se creen Dios? ¿Por qué me necesitan a mí? Mejor, a ver, aviéntenle, a ver hasta donde puedan. Y llegó un momento que ya, dijo hasta aquí Dios. Entonces vemos que aquí manda a este pueblo, Babilonia, pero tenía un propósito. ¿Usted cree que Dios va a hacer las cosas así ahí se van? No, Él las hace específicas. Y sabe por qué, pero vemos que en este grupo de Babilonia, usted sabe la historia, había un grupo de jóvenes que eran el remanente. Siempre Dios se trabaja no por el grupo, por eso muchos a veces no entendemos. Ay, es que a mí nada más me ponen a hacer el trabajo de la iglesia. Y yo soy el único que quedé. ¿Qué vimos Elías? Bueno, los que vinieron el jueves, ¿qué vimos de Elías? ¿Cuál es la queja de Elías? Era el único que había quedado. Y ahí estaban rompiéndose las venas. Y el cielo en mi casa. Y ahí estaban deprimidos en un mexicano. Digo, Dios, espérate, sal de la cueva. Yo estoy contigo. Hazlo por mí, no lo hagas por los demás. Yo me encargo de lo demás. Pero vemos que a veces confundimos el celo con excusa. Porque vemos que así le hacía Israel, muy celoso, pero no hacía nada. ¿De qué sirve? Es por eso que la Escritura nos dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Puede ser muy idóneo, pero no vienen ni los jueves, ni los domingos, ni los miércoles, ni nada. ¿Qué te sirve? Allá en tu casa Dios no te va a utilizar. Pero vemos que por eso es fiel e idóneo. Puede estar bien idóneo, pero estamos siendo fiel, pero también si eres fiel y no eres idóneo, pues de qué sirve que estés aquí, no vas a estar regando el tepache, mejor vete a tu casita, ¿no? O sea, mucha ayuda el que poco estorba, o sea, no, pero estoy bien fiel, pues sí, pero eso necesita instrucción, por eso necesitas instrucción. Entonces vemos que aquí Dios le dice hasta aquí al pueblo. Entonces, así vamos al otro. Entonces vemos en el 32. ¿Estamos? 32 dice, palabra de Jehová otra vez, por preferencia o por principio. A Jeremías, el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor, o sea, 18 años después de la deportación de Babilonia, sucedió esto, ¿ok? O sea, ya vino. Entonces el rey de ejército de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Dónde estaba el rey de Judá? Digo, el Jeremías. ¿Por qué cree usted que estaba preso? ¿Alguien sabe la historia de esa? ¿Sabe lo que sucedió? Fue que él fue y dijo lo que Jehová le había dicho, lo que leímos en el versículo pasado, y le dijo al rey, va a venir Babilonia y te va a patear la coronilla y te vas a ir y vas a estar y ya no va a estar más, se va a derrumbar todo y hasta te van a destruir.
todo el templo y van a hacer garras, todo. Por decir la verdad, lo encarcelaron. Por actuar por principios, lo encarcelaron. Y dice, pues yo qué digo, pues esto es lo que dice la Biblia. Pues no, que tú no vengas porque si empiezas a predicar esto al pueblo, pues se va a desfallecer. Pues arrepiéntese. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa ahí alcanza misericordia. Bueno, arrepiéntase. No, pero que, bueno, actúe por preferencia, entonces háganle como bien le parezca, viene consecuencias. No se arrepienten y hasta él lo meten a la cárcel. Eso es lo que hacen muchos con los que se quieren trabajar en la iglesia. Agarran y luego los meten en cárceles. Porque ellos están actuando conforme a lo que dice la Biblia y usted y yo a veces estamos actuando por preferencias. Es que yo tengo un grupito preferido. Es que yo tengo un grupito de WhatsApp y de chat y de Messenger y Facebook. Es que a mí me parece mejor esto. Es que a mí me cae mal esta hermana esta. Y es que quién sabe qué. Y el hermano este. Y es que no me gusta cómo predica quién sabe quién. Y predica quién sabe cuál. Y empezamos por preferencias. Dígamelo con la Biblia. No, pues no. Es que me siento así. Pues es una emoción. Es una pasión. No me estás actuando no me estás actuando por principio. Y a donde vaya, en cualquier iglesia que vaya, si usted actúa por preferencias, eso es lo que va a pasar siempre. Y hay montones de iglesias así. Pero aquí no importa lo que diga tu preferencia, es que dice Dios, si a ti se te dijo, tú estate aquí, tú haz esto, tú haz lo otro. Y es lo que muchos vienen y me dicen, pastor, traigo esto, ¿por qué no hacemos esto? A ti Dios te lo está revelando, ¿no tú? Porque a mí no me está diciendo, si no Dios me hubiera hablado directo en la Biblia. Entonces a ti te lo está diciendo, hazlo, te apoyo, órale, te apoyo. No, es que ahí no son bien, espérate, tú hazlo, a ti te está llamando, el que no quieres ya ahorita ya te vendas en la paleta, viste que fue pura emoción y después al ratito quieres que todos hagan lo que tú haces. No, espérate, esto es tuyo, es para ti, Dios te habló a ti. Entonces vemos que eso es lo que sucede en los ministerios y en las iglesias, actuamos por preferencias y después hasta uno termina en la cárcel porque todo lo demás era pura emoción. Igual en tu casa, así te sucede. Actúas por emoción, por preferencia, y al ratito, no le digo nada a mi esposa, porque después me va a meter un chorro de bronconas. Por preferencia. En vez de decir, ¿dónde está escrito? Ya no quiero que hable más el pastor. Hable el hombre. ¿Quieres que te hable el hombre, hija? ¿Verdad? Ahí no. O sea, por favor, entienda. Eso es lo que hay en el hombre. ¿Sí me explico? Es lo que no entienden. Es que dicen, es que me hable el hombre. Espérate, no confundas. Estás basándote por principios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y si él está sirviendo a otro ídolo, ahí tienes un problema grande en tu casa. Pero entonces, ¿qué hacemos? Agarro y empiezo a golpear a mis hijos y todo eso. No, dice la Escritura que eso se resuelve bien fácil. ¿Cómo dijimos al principio? Oración. ¿Y qué cosa? Y palabra. Tú ve y adora a Dios y Dios se encargará de todas esas cosas que están a tu alrededor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. No claudiques. Y tú continúas. Y ya. Pero si tú no, pues dices, no, es que ya estoy harto. No, de Satanás, te entiendo que ya claudiques. Tú nomás continúa y continúa. A este cuate, a Jeremías, le llevó estar en la cárcel por decirles al pueblo lo que Dios había dicho. No seas tú ese carcelero. No seas tú ese que encarcele a tus hijos. ¿Y es donde viene? En el principio, dejad que los niños vengan a mí. ¿Y qué? No, antes de eso. No se los impidáis, no los encarceles. Porque tú estás actuando por preferencia. No le encarceles a ellos porque tu sangre va a ser demandada para ti. Cuando venga el juicio, vas a decir, ay, es que yo pensaba, pues sí, pero también ellos van a ir al infierno. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces vemos que Jeremías hacía eso.
Fíjense, Daniel fíjense nada más, qué impresionante. Hubo un grupo de jóvenes, un remanente de jóvenes que ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. Vamos a actuar por principios, no por preferencias. Y agarraron, y por esos principios Daniel sirvió a 4 reyes, 4 generaciones de reyes, más de 70 años sirviendo al rey y al hijo del rey y al hijo del rey. Es donde dice que la maldad de los hombres se visita hasta la 3ª y 4ª generación. Él le sirvió a 4 reyes por mantenerse en principios y mantenerse en principios bíblicos. Usted dice, no, es que todos, ¿no? Tú cambia, tú hazlo y vas a salvar a todo lo que te rodea. Es por eso el principio que dice, dice que si tú eres salvo, tú y tu casa serás salvo, no porque sea por vamos a decir, por la bendición tuya, acá como el papal, ¿no? Así. No, es porque ellos van a ver tus preferencias o van a ver tus principios. Y si ven tus principios, se van a decir, yo quiero ser como Él. Porque Él quiere ser como Dios. Vemos que ellos empezaron, había un grupito que no se dejaba contaminar. Vemos ahí en Daniel 1, vaya ahí en Daniel 1. Déjenme tomar agua porque estoy escupiendo como... Ya me di cuenta, dicen ellos, los lentes todos manchados. Ya me manché el cuello por andar jugando. Entonces, vemos ahí que dice Daniel 1, en el año 3º del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Se acuerdan lo que vimos ahí en el pasado, que estaba sitiada Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿En Jeremías? Ahí es ese momento. Y dice ahí, y el Señor entregó en sus manos al rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. Y dijo el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, ¿quién qué? Irreprensibles. ¿Qué más? ¿Qué más? Guapos. ¿Qué más? Toda sabiduría. Se conocen de la Biblia. ¿Sabios en qué más? Y de buen entendimiento. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Fíjese la estrategia de Satanás, y así lo hace con usted y con sus hijos. A los que empieza, y con mis hijos, a los que empieza él a ver que tiene atributos excepcionales más que los demás. Estos jóvenes eran verdaderos adoradores. Él no se va a ir con uno que anda pa'l monte en antros y en esto y lo que ya lo tengo cautivo ahí. O sea, si anda ahí con la novia, o el novio, sí, lo que quieras, mi amor, vamos a salir, no, lo que tú quieras, dilo, ¿para qué quiere alguien así? Eso le digo algo, le falta carácter. ¿Por qué? Porque eso lo que quiere decir que usted necesita a alguien para poder vivir. Usted necesita a Cristo para vivir. Entienda, dice en la Escritura que Dios nos llamó a libertad, no a esclavitud. Eso no quiere decir que se divorcie. Eso no quiere decir que no tenga novio. Eso es pura tontería. Lo que quiere decir es que no dependa de nadie para ser feliz. Amén. Solo a Cristo es lo que necesita en su vida. Amén. Pero vemos que así lo necesitamos a veces. Y tú, un hombre, no necesitas a Cristo. Y tú, una mujer, no necesitas a Cristo. Y tú, un trabajo, no necesitas a Cristo. Y Dios te va a poner todo conforme a sus riquezas en gloria. Así es. Entonces, pero vemos que Dios a estos jóvenes eran excepcionales. Ellos eran entregados a Dios. Pero Satanás ve eso, Nabucodonosor ve eso y dice, bueno, péscame a los mejores que estén alabando a Dios y todo eso. Y los vamos a poner, por ejemplo, que sí se pueden convertir a nuestras formas de pensar.
Aguas. Eso es lo que quiere Satanás con nosotros. Que nos conformemos al mundo y dejemos de amar a Dios. Eso se llama la apostasía, amigos y hermanos. Que empezamos a actuar más como ellos o al mundo que actuar como cristianos. Y nos ponemos una máscara. Y vivimos en nuestra vida con una máscara. Estos jóvenes dijeron, Nel pastel. No voy a entrar en esos rollos. Fíjense lo que agarraron. Y ellos decían, y él le señaló al rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Le digo lo que hacía Dios. Y híjole, yo cuando estaba leyendo decía, paz. Él te da, es que mira, puedes traer tu watch. Cálmate. Acá, la camisa, mira, Ralph Warren ahí del tianguis, y el otro ahí de la paca, y qué sé yo, ¿verdad? O sea, pero te dan tu ración diaria para que estés contento y no voltees y pidas más, si quieras, y estés contento con lo que tienes, nada más. Pero ¿a poco Dios te trajo eso? No. Dice ahí, fíjense lo que dice, me quedo maravillado, dice, ¿y dónde estamos? Dice, la comida real, ya después con tus siervos, según veas. Pero dice ahí, consintió, pues, ¿el cuál? Le señaló, en el 5, le señaló. A ver, así me fui más adelante. Y le señaló a la rey la acción de cada día, de la provisión de continua del rey. O sea, acuérdense, ¿quién es el rey de este momento? Ahorita, ¿quién está reinando en este momento? ¿Está Jesús aquí reinando? O sea, físicamente. El diablo, así dice en la escritura, que es el príncipe de la potestad del aire y que está regiendo en este momento. Dice, y le dio vino que él bebía. ¿Quién? ¿El de Jesús o el de él? ¿O el de Dios? No, el de él. Porque a nosotros nos dice que vamos a beber una copa que se llama la de Jesucristo, que es la promesa de su sangre. Pero ahí no habla de eso. Habla de su copa de vino. Y que crease a 3 años. ¿Y los qué? Crease 3 años. ¿Cuándo estuvo Jesucristo? 3 años. ¡Qué casualidad! Ellos sí entienden el discipulado más que todos nosotros. Los voy a discipular, los vas a discipular, pero les vas a enseñar esto. Fíjese lo que les iban a enseñar. Léale leyendo. Porque hace 3 años para que al fin se presentase delante del rey. Entonces, ahí lo que iban a hacer era adoctrinarlos y iban a estar sirviéndole al rey. Pero ¿cuál cree que era la estrategia de este rey? Es que ahora, como eran los principales de entre todos los judíos, ellos podían enseñarles a otros y a otros y a otros la nueva generación para que se hicieran y se convirtieran a todas sus costumbres y a todo, y que vieran que Darío, en este caso Nabucodonosor, era el rey y que sus dioses eran más que el Dios de Israel. Wow. Vemos entonces que dice entonces ahí, ¿qué sigue diciendo? Entre estos estaba ¿quién? Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y empieza a narrar, ¿no? Pero y en el 8 dice, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a él, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagan la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos y probó con ellos de días. Y a cabo de días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el que de los otros muchachos que comían a la porción de la comida del rey. Y empieza a narrar. Entonces vemos que ellos dijeron, no vamos a contaminarnos. Y Dios se encargó del resto. Vemos entonces que pasa esta historia
Y ellos empiezan a servir a Dios, empiezan a proclamar a Dios. Pero vemos que adelantito empieza a haber un problema y a lo mejor se empieza a tener sueños, pesadillas y empieza a tener cosas así. Y Daniel viene y le da, los adivinos no pudieron, nadie pudo, y Dios tenía un plan para Daniel. Un plan, un propósito. Y le dice, ahora sí, tú ven y haz esto, y le revela Dios a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Y cuando lo hace, él lo pone sobre todas sus cosas. Pero empieza una situación. Esa historia ya la conoce. Que empezaron los demás, ¿a qué cosa? A los que no hacían nada, ¿qué empezaron a hacer? Murmurar, empezaron como los de Jeremías, a ponerlos en la cárcel. Ellos querían quitarle el puesto a este cuate, pero sin pagar el precio, porque ellos no se contaminaron, ellos sí. Entonces vemos que ellos actuaban por preferencias y este actuaba por principios. Entonces vemos que él agarra y dice, no me voy a doblar, y pusieron una imagen, una estatua. ¿Se acuerdan de esa historia? Una estatua y todo eso, y dijeron que no se doblase y adorase ese. Y después los demás estaban, mira, ya sabemos que este cuate, Daniel, actúa por principios y no actúa por preferencias. Entonces vamos a darle en la torre, diciéndole que ahora, que como sabemos que no se va a doblar ante la presencia del rey, entonces vamos a esperar a que eso suceda y le vamos a ir con el chisme al rey y vamos a ponerle el dedo. Pues así sucedió. Y él, como lo había puesto por decreto, dijo, órale va, pues ¿para dónde me hago? Y hasta el rey le dice, híjole, ¿cómo, Daniel? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y pues bueno, ni modo, se calentó el horno más de 3 veces, más de 7 veces, dice la escritura. 7 veces, hasta los cuates que estaban calentándolo se quemaron de al calor tan intenso que estaba en ese horno. Y dice que aventaron a Daniel y a los demás, a sus acompañantes, los aventaron en ese horno. Eran 3, y al estar en ese horno dicen que veían 4. 5 no. 4. O sea, no eran 3. Eran 3, pero eran 3 y eran 4. Porque mandaron a este, le cambiaron el nombre a Daniel. ¿Se acuerdan cómo le pusieron? Belsasar. Y eran 3. A 3 de ellos se los aventaron al horno. Pero dice la historia que había 4. Entonces dice que hasta sus ropas no se quemaron, y cuando salieron ilesos, hasta ni olor a humo, dice ahí en la escritura, en la historia. Le invito a que lo lea, está interesantísima. Pero vemos que Dios se encargó de preservarlos. Y eso es lo que tú no entiendes, joven. Es que todo el mundo lo hace. Espérate, pero tú no eres todo el mundo. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, eres un hijo de un rey. Eres un hijo, y tú también, padre, tú eres el príncipe entre muchos. ¿Cómo vas a representar a tu país que estás representando? Y tu país se llama la Nueva Jerusalén, que va a venir desde el cielo, ataviada, lista para estar con el rey. Tú eres ese. No, es que puro rollo. Bueno, échale, mijo. Échale. Pero tienes que entender que si tú actúas por principios, entonces Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Entonces, Dios pone como si tú manejaras en la noche. Con estos principios, te pone en la noche, te pone no sé si han visto en las noches la línea que ponen que brilla, nomás con tantita luz brilla y se alcanza a ver. Y sabes dónde viene el derecho y el izquierdo, y dónde, bueno, ustedes que saben de manejar, viene 2 líneas. ¿Qué significa? 2 líneas. No rebase. Si dice rebase, ya valió. Es no rebase. Una línea y una así como entre comillas, así entre. Punteada, ¿qué quiere decir?
rebase con cuidado. No, hombre, con razón. O sea, cuando está con nada más una que lleva varias así, puede hacerlo, bueno, no lo que quiera, sino puede rebasar, puede hacer lo que sea. Entonces, eso es lo que significa, entonces nos guía. Y ahí se dan cuenta que sin guía, es por eso que suceden los accidentes. Mejor no maneje, pongas a estudiar para poder saber las reglas del automovilismo, ¿verdad? En la carretera, si no se va a matar. Entonces vemos ahí que esta línea nos guía hacia la palabra de Dios. Entonces vemos que a estos jóvenes le hicieron eso, pero vemos que al momento que dice la Escritura, ¿qué dice en Salmo 119, 105? Ahí dice, ¿qué dice? Dios se encarga de guiarte, pero Él quiere ver tus principios. Tú estás el día de hoy bajo ¿qué? ¿Preferencias o principios? Este cuate Dios le respaldó. Dijimos cuatro reyes, pero no vamos a ver los cuatro, no vamos a tener tiempo, pero con el rey de Nabucodonosor sucedió exactamente, empezamos con el rey, ¿cómo se llamaba el primer rey? O sea, empezó con el rey Nabucodonosor, después en el 3. Perdón, es que ese es el mismo principio, que más que hacerlo una vez. En el 6 se empezó con el rey Darío. O sea, ya pasaron varias generaciones de reyes y sucedió otra vez exactamente lo mismo. Empezó, tuvo sueños, fue, le dijo, y al momento de que él se permaneció, los envidiosos, los que querían encarcelar, le dijo, no oren y nomás oren a Dios tal hora, y él oraba, acostumbraba a orar con las puertas abiertas de su alcoba, y él, todo el mundo lo veía que oraban. Entonces vemos que agarra, y tenía sus principios bien establecidos. Entonces agarró y dijo, no, que no voy a dejar de hacerlo. Tope, Dios, si me salvó del horno, pues me va a salvar de esto. O sea, punto. Y él se permaneció, y eso le costó que lo aventaran a la fosa de los leones. Pero dice ahí también en la fosa de los leones que los ángeles cerraron la boca de los leones. Y se levantó al día siguiente Darío, y se levanta, y les pido que vayan y lean, no voy a tener la chance de leer todo, pero llega y dice que se metía, y al día siguiente el rey decía, pero ¿cómo voy a hacer? Y se levantaba y decía, y le dijo, le cambió, ya no le dijo, ¿cómo dijimos que se llamaba? Belsasar, ya no le dijo Belsasar, porque eso es lo que quiere. O sea, así como Satanás, como Dios te va a dar un nuevo nombre, Satanás te quiere poner un nuevo nombre a ti, conforme a tu servicio a él. Y agarró y le dijo por su nombre, Daniel, ¿estás ahí? Y así dice la Escritura, que le voltea y decía, ¿estás ahí, Daniel? ¿El Dios al que sirves te ha salvado otra vez? Y contestó Daniel, sí. ¿Por qué no dijo así? Pero así me lo imagino. Tengo un Dios que todo lo puede, Darío. Al Dios que tú sirves no funciona. El mío me protege y me cuida. Porque yo me baso en lo que Él dice, no en lo que yo creo. Entonces vemos que ahí bajo este principio, Daniel tenía un propósito definido, aunque muchos no lo quieran ver. Tenía un propósito definido, es darle testimonio al rey Darío por 4 generaciones, de padre, de hijo, y hasta que el nieto era hasta porque Dios tenía un propósito con Daniel. Y el propósito de Daniel era dar el testimonio porque él tenía algo preparado para ese, que era la reedificación del templo, amigos y hermanos. Muchos agarran y dicen, ¿por qué por el propósito de la deportación de Babilonia? ¿Para qué sirve esto? Porque Dios tiene un propósito, porque necesitaba cumplir cada escritura. Y era necesario que llegara al rey Darío, porque el rey Darío sucedió esto en Esdras 1. Vaya ahí. Amén. ¿Está ahí? Esdras. Yo no, pero Esdras 1. ¿Está? Fíjense lo que dice.
de Darío siguió Ciro, el nieto de este, o sea, el bisnieto de Nabucodonosor. El siguiente rey sucedió el primer año Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese por palabra por Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar a Babilonia y también por escrito de todo su reino, diciendo: así dicho el Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado ¿para qué? Que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjese nada más. 4 reyes. Y él utilizó a cada uno de ellos, Dios a Daniel, para que se llegase y pudiera hacer el rey. Hecho, reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque ahí vendría el Rey de Reyes a predicar el reino de los cielos. Y decirte: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, porque decidieron actuar por preferencias, no por principios bíblicos. Entonces vino Jesús y se postró, y ahora dice la salvación pasa a los gentiles, porque Darío, Ciro y todos ellos eran judíos. No, ahora dice: como a mí todos me están haciendo caso, menos tú, que eres el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo escogido. Entonces ahora voy a poner a otro que haga el trabajo. Y ahora pasa el tiempo ¿a dónde? A la iglesia. Pero ¿sabe la triste historia? Es que la iglesia deja de hacer su trabajo. Y Jesucristo no viene porque hagamos el trabajo, viene porque ya no hicimos el trabajo. Pero si el día de hoy todavía te pone aliento en tu nariz, te está diciendo a ti: no te contamines. Actúa por principios, que tus hijos lo vean, porque vienen tiempos más malos y más malos, no vienen más buenos, amigos y hermanos. La economía se va a poner más mala y más mala y más mala. Oye, es que López Obrador, digo, ¿y qué es? No, es el principio nada más. Porque no entienden que todo se está preparando para que haya una sola moneda. No entienden que va a haber un solo principio. No entienden que va a venir, y por eso que todo lo tienen que poner. Es que es para lo que no paguen impuestos. No, eso no tiene nada que ver. Es para que todo sea un número de serie, para que todo tenga un número de serie, y como en Europa sí ya se maneja con un número de clave, en Estados Unidos tu número de Social Security, todo se maneja con un número. Todo tiene que ser manejado por un número, porque el anticristo va a venir y va a controlar el mundo entero. Pero muchos se maravillan y se asustan donde ya está escrito y nos dice Dios: tú nada más créeme, no te separes, no claudiques, tú continúa haciendo lo que yo te pedí. Ve a discípulos, a ti no te pidió ir a salvar el mundo entero, eso lo hace Cristo. A ti no te pidió que vayas y que evangelices a medio mundo, eso lo hace Cristo. Lo único que tú tienes que hacer es ir y hacer discípulos y ponerte a las manos de Dios y caminar conforme a ellos. Y Dios te pondrá a las personas que tienen que estar y tú vas a ser utilizado por Dios. Pero vemos que nosotros queremos hacerlo porque lo queremos copiar de iglesias grandotas. No, a ese Dios le puso ese don a él. No quieres copiar a alguien que no eres. Tú no eres Daniel. Tú no eres ¿cómo se llaman sus amigos? Sagat y ellos. Tú no eres ellos, tú eres tú. Y Dios te puso aquí en esta comunidad, en este lugar específico. Lo único que quiere de ti es que actúes por principios bíblicos y que dejes de actuar por preferencias. El día de hoy yo no sé cómo andes, pero yo sé cómo yo ando. Yo te pregunto a ti: ¿tú quieres que te vaya bien el siguiente año? Entonces es bien sencillo. Deje de actuar por preferencias y empiece a actuar por principios. Disipule a otros. Si ya fue discipulados, actúe por principios. Y por ese principio, el no matará, no comerá, no robará, los principios que todos sabemos desde la católica.
Actúe bajo esos principios, no mentirás, no falsos testimonios, en pocas palabras, no murmures, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, actúa con esos principios y vas a ver que el siguiente año te va a ir re bien. Eso no quiere decir que vas a tener el Ferrari a tu puerta. Pero lo que te va a decir es que Dios va a estar contigo y nada te va a faltar. El día de hoy yo te digo esto porque yo quiero que el próximo año te vaya muy bien. Pero todo depende de ti y de mí. Si seguimos actuando por principios o seguimos actuando por preferencias. Vamos a orar.